El aula de Mireia, un espacio dedicado a la literatura. Hoy, dentro de la serie Texto Narrativo Literario y No Literario, abordaremos un tema muy interesante para quien desea aprender a escribir o bien mejorar su lectura. Vamos a conocer las recetas para estructurar un texto narrativo literario. Como tú puedes ver, cada uno de los elementos se convierte en algo secreto que mejora, que trabaja, que hace, que destaca un texto. Es importante también que sepas que todo texto narrativo siempre puede ser de dos maneras contado, en forma oral o muy bien escrito. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos recurrir a la narración para comprender cómo se originan situaciones, hechos, motivos y momentos en la vida de cada uno de nosotros y las consecuencias que podemos tener. Por eso, cuando narramos, describimos situaciones. ¿Qué pasa entonces con los ingredientes secretos que debo de integrar a mi historia? Pues empecemos por conocer que una historia que se tiene que contar recibe el nombre de diégesis. Y quien se va a encantar con esa historia, quien nos la va a presentar y sabrá cada uno de sus momentos, es el narrador. Él será el encargado de que los personajes, esos seres vivos de papel que están en la historia, desarrollen en un lugar, en un lapso temporal, un conflicto que va a ser sacado de la vida real, de la ficción, de la mente o de cualquier situación que pueda pasar. Ahora bien, esas acciones, ¿en dónde las voy a encontrar? Es muy simple. Esos ingredientes los obtengo de hechos o sucesos que se van a presentar a lo largo del relato y que no son más que momentos que el narrador nos va contando y nos va permitiendo descubrir hilo a hilo desde la cabeza del autor, el cual nunca va a estar presente, sino que será él quien a través de los ojos del narrador nos permita conocer de tres maneras la forma en que vamos a ir deshojando esa historia. La más común y conocida es la clásica. Hay una que es muy interesante, in media res. Dicen que es cuando los hechos ocurren en el centro y de ahí regresamos al principio o brincamos al final. Sin embargo, cuando primero nos presentan el suceso final y luego poco a poco vamos retrocediendo a los hechos principales, nos encontramos in extremis, historias que pueden ser contadas en acciones de diferentes circunstancias. ¿Qué pasa cuando todo esto necesita ser sabido? Aparece el narrador. Nosotros nos encontramos nuevamente con que este maravilloso elemento puede conocer absolutamente toda la historia y llamarse omnisciente. O bien, fingir que es deficiente y que nos acompaña poco a poco a conocer la historia a lo largo de cada uno de sus momentos. ¿Cómo hace esto? Estando en el interior de ella y llamándose intradiegético. O bien, viendo todo desde un ángulo superior, fuera de los hechos, pero sabiendo qué es lo que va a ocurrir, recibiendo entonces el nombre de extradiegético. ¿Quién acaba de caer ahora? Pues la parte fundamental de todo esto, los personajes, esos seres vivos de papel que necesitan ser contados. Si quieren estar en primer lugar, se van a llamar protagonistas. Pero si intentan detener al protagonista y sacar todo ese lado oscuro, se llamará antagonista. No lo olvides. Nosotros conocemos cada uno de sus sentimientos, sus emociones, su actuar, sus momentos más oscuros y también los más maravillosos. Si es así, estamos ante un personaje circular. Sin embargo, si solo conocemos una faceta de él que acompaña al protagonista, se llama plano. Y aquellos personajes que aparecen por casualidad y que pueden o no estar en el relato, simple y sencillamente reciben el nombre de incidental. Ahora bien, veamos
¿Cómo se estructura un relato? Pues construyéndolo simple y sencillamente con un inicio de historia, un desarrollo de acciones que debe de tener incluido un nudo que complique la situación y que poco a poco nos conduzca al desenlace. Pero una historia así se vuelve árida. ¿Qué necesito? Tener un clímax. ¿Y qué es el clímax? El momento donde las emociones se desbordan. Esto empieza a volverse cada vez más interesante. Acompáñame. Todo hecho necesita de tiempo y sobre todo de un espacio. ¿Qué es esto? Un lugar donde van a ocurrir los hechos y puede estar en el interior del personaje o bien en su exterior. Por lo tanto, puede ser público o bien privado, ocurriendo solamente en su mente o en su corazón. Bien, bien. Necesitamos llegar a un punto culminante, al lapso temporal en el que se van a dar las acciones. Y esto es en el pasado, cuando ya ocurrieron, en el presente, en este momento, o bien esperando que apenas se desarrollen en el futuro. Tenemos todavía mucho que hablar sobre este tema, pues así como tú ves en este momento ese personaje buscando brincar, nosotros en la literatura también podemos brincar de una historia a otra en una metalepsis, o bien regresar al pasado en una retrospección. ¿Qué pasa cuando vemos al futuro? Tenemos un relato en prospección. Más adelante conoceremos todos estos elementos. Una vez que tenemos todo esto integrado, nuestro autor crea a través de esas hojas en blanco relatos escritos que deberán ser contados dentro de la mente de aquellos que van a crear un universo real dentro de la ficción. Así es, hoy hemos conocido cómo nace un relato literario. Te espero en el siguiente momento del aula de Mireia. Gracias. A la escritura, a la lectura y a la creación.